38 minutos pasaron de las 8 de la mañana y como siempre, como todos los martes, estamos conectadas con nuestra compañera de FM en Tránsito, Belén Tenaglia. ¿Qué tal? Buen día, Bel, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Arrancando la rutina escolar nuevamente. Oh, ¿y cómo te va? Ya estoy ¿Complicado? agotada, ya es martes y estoy agotada. Es Oh, difícil, el primer martes después, es peor que siempre decimos, el martes es peor que el lunes y más después de las vacaciones o después de un fin de Claro, largo. en general el martes es difícil, bueno, después, ya me pinta que va a ser un segundo tramo del año muy difícil, ¿eh? Con uy, mucha ya No. resistencia ahí, con pocas ganas de ir al jardín, bueno, así Oh, arrancamos. qué difícil, qué encima el difícil. jardín, no me imagino en primaria o en secundaria. No, por eso, así que bueno, aparte con mucha determinación, ayer le dije, vamos al jardín, no, no, Uy, vamos a hacer. complicado. Va a Sí, haber que negociar por ahí, ¿eh? Es difícil la sí, sí, paritaria. sí, sí. ¿Qué nos traes para hoy? Exactamente. Bueno, hoy les traigo un tema que me parece que está piola poder abordarlo. O sea, estamos atravesadas por la agenda electoral, ¿no? Sigue habiendo ahí novedades, pero bueno, no quiero entrar en el detalle de las listas porque un poco también agobia. Pero sí me parece que está bueno abordar estos temas cada tanto, pero hacer ese cruce con lo que va a ser en breve la campaña electoral, ¿no? Ahí las plataformas electorales, cuáles van a ser las propuestas. Eh, Esto, ¿no? Donde seguramente el tema de la seguridad es uno de los temas que va a estar atravesando la campaña, pero ¿qué implica, ¿no? Hablar sobre la seguridad o la inseguridad y las políticas de seguridad. Y hace unos días fue noticia que se clausuró, que la justicia, el juzgado de garantías número 1 de Morón, más específicamente, dispuso la clausura del pabellón número 4 de la unidad 60 de Merlo. Esto fue una decisión de la jueza Laura Mariel Pinto a partir de un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria. Ujú. Lo que hizo el organismo fue hacer una serie de inspecciones, como lo hace habitualmente, y denunció algo que no es conocido, la realidad es esa, o sea, desconocido, mejor dicho, no es algo que nunca lo hayan abordado desde la CPM, sino que da cuenta también de una problemática que es sistemática, ¿no? En el sistema carcelario en Argentina en general, en el de la provincia de Buenos Aires en particular, y dio cuenta de que había personas privadas de su libertad que se encontraban hacinadas y en pésimas Mm. condiciones de detención. En tránsito estuvimos hablando con Juan Introsi, quien es director del programa de inspección de lugares de encierro de la CPM, que si les parece vamos a escuchar un poco él contando lo que fue esta inspección que se hizo en el pabellón número 4 de la unidad 60 de Merlo y que luego derivó en la clausura. A ver. O sea, pensemos que hoy en lo que es cárceles y alcaldías, a la fecha hay un 112% de sobrepoblación. Digo, para poder tener ahí un número en la cabeza, y un 54% en lo que son comisarías. En este caso sí, efectivamente, es una de las últimas unidades inauguradas. No es la primera acción colectiva de habeas corpus que tenemos que presentar, tampoco, o sea, ya ha pasado por la unidad 59 también. En este caso puntual fue uno de los pabellones inspeccionado por uno de los equipos de la Comisión Provincial por la Memoria, por el equipo de la delegación de Conurbano Este, que llevó a cabo una de las inspecciones de rutina, digamos, de monitoreo que hacemos regularmente en tanto mecanismos locales de prevención de la tortura de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, se constataron una serie de agravamientos, digo que como te decía inicialmente, se repiten y son habituales de identificar en las distintas inspecciones que hacemos. Bien, ahí estaba entonces Juan Introsi de la CPM. Sí, director del programa de inspección de lugares de encierro de la Comisión Provincial por la Memoria, que es una de las direcciones que se encarga de hacer estas inspecciones y estos estudios. Estamos hablando de una sobrepoblación del 400% que se encontró Mm. en esa unidad número 60 de Merlo, ¿no? Estamos hablando de un pabellón que fue inaugurado recientemente, fue inaugurado en el 2023, que forma parte del complejo penitenciario Conurbano Sur Oeste del sistema penitenciario bonaerense. Según la ficha técnica, como quien dice, de este pabellón, tiene una capacidad de alojamiento de 992 personas. Ahora,
lo que explicaba Introsi es que según estándares nacionales o internacionales por metro cuadrado, las celdas no pueden tener o alojar a más de 2 personas. Ya desde el vamos había cama cucheta, o sea que ya había alojada 4 personas, ¿no? Había dos Claro. cama cuchetas, o sea, en un lugar donde está previsto para 2 personas ya había 4. Digo, había no, estaba pensado para 4. Ahora, ¿qué se encuentran cuando van a hacer esa inspección? Que hay de 10 a 12 personas, ¿no? Alojadas en ese lugar, lo que contaba recién, detenidas o dormían en el piso o improvisaban colchones con sábanas, con frazadas, ¿no? Y hay una cuestión también, pensar en cuál es la lógica de funcionamiento de ese pabellón, cómo no solo es el hacinamiento, sino hay una serie de condiciones que agravan esa situación de hacinamiento. Así que lo vamos a escuchar nuevamente a Juan Introsi. Los niveles de sobrepoblación del pabellón llegaban a un 400%. Pensar que era un pabellón que, digamos, armado por 16 celdas, que si uno se guía y se rige por los estándares nacionales e internacionales en lo que tiene que ver con la cantidad de población que puede haber por metros cuadrados, esas celdas no podrían tener más de 2 personas. Ya de base cuentan con 2 camas cuchetas, o sea que inicialmente ya estaban previstas para que entren 4, y se encontraron entre 10 y 12 personas por celda. Digo, con todo lo que esto conlleva, ¿no? O sea, imaginémonos que la gran mayoría de las personas durmiendo con colchones en el piso, o incluso ni siquiera con colchones. Se detectó alrededor de 20-25 faltantes de colchones, o sea, personas armando suerte de mantas y frazadas para poder descansar. E incluso esto también atravesado y agravado aún más por el régimen de vida de ese sector. Son personas que pasan alrededor de 18 horas encerradas en las celdas, bajo estas condiciones que te estaba mencionando, ¿no? Bueno, es terrible el testimonio que traes, Belén. Sí, es terrible esto, decía, por ejemplo, el día de semana la celda se abre de 6, 7 de la mañana a 5 de la tarde. Pero peor es los fines de semana o los feriados, donde la celda se abre de la 1 del mediodía a las 4 de la tarde. Así que ahí son muy poquitas horas que las personas salen de esas condiciones y luego vuelven. Así que prácticamente están encerrados en esos celdas entre 10, 12 personas, un montón de horas. Bueno, esto, ¿no? Él lo que decía Introsi es que claramente configura una situación de tortura, porque además del régimen de encierro, estamos hablando de, en la inspección que hicieron, no contaban con agua caliente o directamente no cuentan con agua, ¿no? Bueno, situaciones muy preocupantes y que claramente uno de los puntos en esta entrevista que le hacíamos a Introsi en Tránsito, él decía, esto no se soluciona con más cárceles. Claro. Porque de hecho, recomiendo, lo estaba chusmeando hace un rato, recomiendo los informes anuales que saca la CPM, la Comisión Provincial por la Memoria, que se llaman los informes de la crueldad, ¿no? Sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Lo que hace la CPM es publicar cada año un informe de diagnóstico sobre el estado de las políticas penitenciarias en distintos niveles de seguridad o dimensiones, ¿no? De seguridad, de niñez de encierro y salud mental en la provincia de Buenos Aires. Y el último informe específicamente trabaja lo que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos que sufren las personas privadas de la libertad y las víctimas de la violencia institucional en cárceles, comisarías, alcaldías, centros de menores, neuropsiquiátricos en la provincia de Buenos Aires. Y lo que decía Introsi es que esto no se resuelve, no hay que inaugurar más cárceles, porque además hay una realidad que es una problemática general, no solo de la provincia, sino también de Argentina, es la cantidad de personas que prácticamente es la mitad y la mitad, ¿no? O sea, la mitad de las personas que están encarceladas tienen sentencia, la otra mitad no tiene sentencia, ¿no? Y que además de no tener sentencia, aquellas personas que tal vez sí ya tienen una condena, ni siquiera acceden a otras garantías del propio proceso penal, como es, por ejemplo, una salida transitoria o una libertad condicional, ¿no? O sea que en general cumplen de punta a punta la condena. Digo, eso también es una problemática de
por qué el problema o por qué la superpoblación de las cárceles. Ni hablar, por ejemplo, en este momento donde vas a una marcha y de golpe terminás en una cárcel, ni siquiera en una comisaría, ¿no? Directamente, o arrojas caca Sí, a un diputado y terminás en una comisaría, en una cárcel federal, sí, ¿no? de Pero alta bueno, seguridad. recomiendo, ¿eh? De alta seguridad. Por eso, no, ni hablar. Recomiendo ahí que chusmeen los informes de la CPM. Y vamos a escuchar nuevamente a Introsi, bueno, en otro fragmento de esta entrevista lo que nos decía. A ver. No interesa las razones o los motivos de por qué las personas están detenidas, sino que tiene que ver con que se garanticen condiciones dignas de habitabilidad, digamos, dentro de estos espacios, que es lo que no sucede. Y también es una realidad lo que mencionabas al final, digamos, que son el porcentaje en términos generales dentro del sistema penitenciario de personas que aún no tienen una condena firme, es decir, que están procesados con condenas apeladas, iguala prácticamente a aquellos que sí lo están, digamos. Entonces, este es el cuadro, ¿no?, de situación actual. Bien, ahí estaba entonces nuevamente Juan Introsi. Sí, exactamente dándonos cuenta de esto, ¿no? De una de las problemáticas centrales que hay en el sistema penal provincial, nacional, que es la situación de las personas detenidas o privadas de su libertad, ¿no? En su mayoría son personas o incluso que esperan muchísimos años por una condena, ¿no? Es gravísima la situación. Bueno, específicamente lo que les decía, ahora hay que ver qué es lo que sucede con este pabellón. Número 4 de la unidad 60 de Merlo, que tenía una sobrepoblación del 400%. ¿Qué es lo que va a pasar? Sabemos, o por lo que decía Introsi, es que las personas continúan ahí, ¿no? Pero bueno, por lo pronto estableció la clausura. Hay que ver ahora cómo continúa esta medida judicial. Bien, bien, bueno. Es terrible porque uno mira los informes y das cuenta de años anteriores y es algo sistemático, ¿no?, que pasa en las cárceles de la provincia y del país. Sí, y que además uno de los primeros datos, bueno, el informe es larguísimo el último, Sí. ¿no? Pero uno de los primeros datos da cuenta de el aumento de las instituciones destinadas a la detención, la privación de las personas de su libertad, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando, no? Que aumentan las instituciones, pero seguimos con el mismo problema. Claro. Eso es una realidad. Así que bueno, nada, dejo ahí esa recomendación, que se tomen el tiempo para leer, pero también que hagamos esa lectura transversal respecto a lo que vamos a escuchar en breve sobre, bueno, la mano dura, ¿no? Bueno, todas esos discursos, sobre todo en estos momentos de tanta derechización, que vamos a estar escuchando con total normalidad, ¿no? Bien. Bueno, estas son las consecuencias también. Bueno, Belén, ¿nos queda algo por ahí? No nos queda nada por ahí. Vamos a ver con qué venimos la semana que viene, que hay ahí algunas novedades también electorales, pero sin definiciones todavía, Así Bueno. que lo dejo para la semana que viene. Bueno, comunicacionsocial.org.ar si quieren leer alguna de las notas que publican desde FM en Tránsito. Muchas gracias, como siempre, completísimo. Un abrazo grande. Chicas, hasta luego. Belén Tenaglia, nuestra compañera y colega de FM en Tránsito.